Bien, y para concluir y cerrar el temario, pues nos faltaría por ver el español austral, el español eh, relativo al cono sur. Aquí podemos ver la zona de influencia de este español. Abarca principalmente Argentina, Uruguay, Paraguay, pero también parte de Bolivia y por su contacto directo pues va a influir de alguna forma también en la parte fronteriza con Chile. Aunque el español chileno, por algunas circunstancias relativas a las características del país y también pues a su ubicación, su extensión y demás, pues se considera un área diferente. Bueno, ¿cuáles son las características de este español de la zona austral? Pues digamos que, bueno, aquí es un poco lo que les decía, las partes que incluye, se ha caracterizado esto, sobre todo Argentina y Uruguay, por la masiva llegada de migración europea a mediados del siglo XIX, eh, especialmente italiana, sobre todo en la zona del Río de la Plata. Eso va a influir en su entonación, va a influir mucho en bueno, las características físicas demográficas de la población. De hecho, muchos argentinos, muchos uruguayos tienen un apellido de procedencia italiana en la actualidad. Incluso muchos de ellos tienen nacionalidad italiana porque proceden de abuelos, bisabuelos que, eh, pues que llegaron de esta tierra. También está caracterizado o sus rasgos particulares tienen mucho que ver con la tardía importancia de Argentina como Colombia. Cuando España llega a América, pues se centra mucho en la zona de México y la zona de Perú, o sea, la zona donde se establecen los dos virreinatos, ¿no? El virreinato de México y el virreinato de la zona andina. Pero a la zona del cono sur se le da relativamente poca importancia, se deja un poco de lado hasta un periodo más tardío. De hecho, por eso, bueno, las conexiones con la metrópoli eran muy escasas con respecto a lo que ocurría en otras áreas. Es un área que se considera innovadora también, igual que la del Caribe, pues presenta algunas diferencias. La que más destaca probablemente es en el plano fónico el reinamiento y en el plano gramatical el voceo. Y se caracteriza también por recibir influencia directa del portugués, por el contacto que tiene directamente con Brasil, ¿no? Buena parte de esta área está rodeada del país brasileño, y por la influencia indígena de lenguas como el guaraní, el quechua y el mapuche. El quechua sobre todo en la zona norte, el guaraní en el área de Paraguay y el mapuche pues en la zona sur, sobre todo en la parte pues que colinda con Chile. Hay otros indigenismos también por supuesto, pero esos son como los tres principales. Los rasgos caracterizadores del español austral. En cuanto a la fonética, rasgos fonéticos fonológicos, destacamos el yeísmo, por supuesto, el ceseo también, el empleo de la S predorsal es evidente. Se produce una especie de alargamiento vocálico, sobre todo en las vocales tónicas, muchas veces. No de manera generalizada, pero sí es bastante llamativo. Hay también un debilitamiento de la S final de sílaba, en algunos casos a favor de la aspiración, en otros a la asimilación y en otros casos da lugar a la pérdida. Vale, vamos a encontrar soluciones muy diversas. También otras consonantes pueden perderse, sobre todo la D y la R. Usted, por ejemplo, en lugar de usted, o bebé en lugar de beber. Y la elisión de la D intervocálica, por supuesto, ya está muy extendida, sobre todo en los participios. He acabado genado. Hablado en lugar de hablado, cansado en lugar de cansado. No es tan notorio en otras formas, como por ejemplo sucede en el Caribe, que se llaman también en el presente, o en sus activos como en Andalucía. Se produce la aspiración de J, pues en este caso geranio en lugar de geranio, con esa pronunciación tensa. Se da la pronunciación tónica de pronombres átonos enclíticos, dígame, ponérmelo, en lugar de dígame o ponérmelo. ¿De acuerdo? El reglamiento o el sheísmo
La diferencia entre una y otra es simplemente la sonoridad o la pronunciación sorda, que es un segmento fricativo prepalatal, sonoro y estridente, con un gran ruido. La fricción está muy marcada, ¿de acuerdo? No distinguen realmente ellos entre y elle, por eso se habla de yeísmo, aunque el sonido que emiten es distinto al que emite el resto de la comunidad hispanohablante. Ellos emiten este sonido reilado, este sonido fricativo prepalatal o alveolo palatal, eh, y lo realizan como la fricativa palatal sonora, aunque ya cada vez está más extendida la pronunciación sorda, ¿de acuerdo? Incluso, sobre todo en las áreas urbanas y en los más jóvenes. Bueno, serían formas como llueve, yo, calle, por ejemplo. La entonación también, bastante significativa. En Paraguay, por ejemplo, los enunciados interrogativos pueden resultar descendentes, ¿no? Hay una caída en los enunciados. En Buenos Aires está muy marcado estos finales de che, ¿cómo estás, boludo? Caen muy significativamente. Tucumán es un área de Argentina. Se dan los finales a tonos muy altos en frases enunciativas, ¿vale? Hay una ascendencia en lugar de una descendencia. Y en Córdoba destaca el alargamiento de la sílaba inmediatamente anterior a la última tónica. De hecho, se habla de tonada cordobesa. Les voy a poner un vídeo que va a ser para que lo puedan entender, justamente porque se percibe como de manera diferente el habla de Córdoba con respecto a la del resto de Argentina. Es verdad que cada región pues tiene sus propias características, pero es muy llamativo ese cantar o ese tono cantado que tiene el habla de Córdoba en Argentina. Hay cordobeses con más o menos cantito, pero el cantito está y es clave en las recetas de este curso de cordobés. Bienvenidos. El cantito cordobés es tal vez el problema número uno a la hora de intentar hablar cordobés y de loco en el intento. Yo les vengo a demostrar, amigos, que es muy fácil, solo hay que saber dónde meterlo. Y el cantito también. Ponele vos que queremos poner el cantito en la palabra culiar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Alguien sabe? Primero nos sacamos las medias. No, para. La palabra culiar. Entonces, primero la separamos en sílabas. Culiar. Ahora detectamos la sílaba pretónica, o sea, la que está antes de la que tiene acento. En este caso es Q. En esa sílaba va el cantito. Culiar. Esta regla aplica para todas las palabras. Comer, fernetear, laburar, labuqué. Claramente desconozco esa palabra. No te hagas que vos... Si la sílaba acentuada es la primera de la palabra, no se hace nada. Con lo mucho que te cuesta vos eso de no hacer nada. Como por ejemplo, gato, bosta, perro, gato de los otros y así. Bueno, como rasgos gramaticales, pues tenemos el voceo, el uso del pronombre vos con su forma verbal correspondiente, ¿no? Para referirse a la segunda persona del singular. En Buenos Aires, de hecho, el tú no existe, no se escucha. Es un paradigma verbal característico, ¿de acuerdo? De hecho, coincide totalmente con el uso de vos, porque hay zonas donde se usa vos, pero luego en las formas o las terminaciones verbales pues son características del tú. Pero en este caso son coincidentes tanto el paradigma pronominal como el paradigma verbal. Hay una reducción en el sistema de tiempos verbales, ¿no? El empleo, por ejemplo, del presente de subjuntivo en lugar del imperfecto de subjuntivo. Le dije que tenga cuidado en lugar de le dije que tuviera cuidado. El imperfecto de subjuntivo prácticamente no se utiliza. Se da el uso, por ejemplo, de re con valor superlativo. Estaba re bueno, estaba re bien, re lindo, por ejemplo, ¿no? El uso precisamente de este prefijo se da en esta zona y también se da en el área de México y Centroamérica. Y se emplea el diminutivo ito, ita, especialmente en nombres referentes a la cocina. Guisito, sopita, cafecito, tortillita sería en este caso. Otras cosas, pues queísmo, sobre todo en español del litoral, la zona de la costa, hay que darse cuenta que, en lugar de hay que darse cuenta de que, pero también es posible escuchar el dequeísmo. Es posible de que venga mañana, es posible que venga mañana. Esto sobre todo en zonas de interior y que colindan con Chile, porque en español chileno también se percibe bastante este dequeísmo. La duplicación de pronombres clíticos, sobre todo en la zona de Río de la Plata, se duplica el objeto directo, sobre todo cuando se refiere a seres animados. Por ejemplo, lo vi a Juan en lugar de vi a Juan. La vi a tu hermana en lugar de vi a tu hermana. ¿No? Realmente no sería necesario el uso del pronombre, pero
eh, se usa para reafirmar, para mostrar énfasis. Y también los adjetivos con valor adverbial. Llegó recién, en lugar de llegó recientemente. En cuanto a los rasgos léxicos, pues encontramos influencias del guaraní, por ejemplo, formas como matete, lugar de confusión, vitaí por niño o pororó por palomita. Quechismo, formas procedentes del quechua, pues como guarango, lugar de grosero, tener cancha por ser experto, o pampa, ¿no? Una llanura extensa sin árboles. De hecho, bueno, si oímos hablar de la pampa argentina, pues se refiere a todo ese espacio de llanura extensa sin árboles donde bueno, se cuida el ganado en Argentina. Italianismo, por supuesto, sobre todo en el habla de Buenos Aires y en el habla de Uruguay, formas como capo, por líder, laburar, por trabajar, laburo, por trabajo, valija, por maleta, boleta, por multa, grapa, por aguardiente, nono, por abuelo y pibe, por chico. Lucismo, ¿no? Algunas formas pues provienen del portugués, formas como fechar, que ya la veíamos en el español de Canarias, por cerrar, caprichar, por esmerarse, o cacunda, por espalda, joroba. Y el lunfardo. Bueno, el lunfardo es una jerga marginal que se originó en las villas, las llamadas villas de Buenos Aires, que son pues la zona periférica. Podríamos decir que son barrios de la periferia, barrios tendentes marginales, que bueno, pues se originó durante los siglos XIX, principios del XX. Buena parte de la población migrante iba a dar a estos barrios y bueno, pues como procedían de diversas zonas, pues también van a influir en esta jerga, ¿no? Se popularizó sobre todo a partir de la letra de los tangos, porque muchas canciones pues utilizan formas propias de este habla, ¿no? De esta jerga. Formas como cana para denominar a la policía, escabiar para referirse a beber alcohol, farra por fiesta o mina para referirse a una mujer. Otros usos léxicos propios de la zona austral, pues encontramos formas como expresiones como al pedo, inútil, estás al pedo, eres inútil, bancarse, soportar, ya me banqué la tremenda bronca, por ejemplo, boludo por tonto, que nos puede sonar mucho a todos, colectivo en lugar de bus, subte para referirse al metro, bronca para referirse a un enfado, frazada para denominar a una manta, con la que bueno, podemos taparnos por el frío, macanudo como algo simpático, bueno, pavada, tontería, déjate de pavada, ¿no? Por ejemplo, déjate de tonterías, pileta para hacer alusión a la piscina, piola como ingenioso, está que piola o estuvo bien piola, pollera para referirse a una falda, prolijo en el sentido de cuidado, quilombo por el sentido de lío, no se armó tremendo quilombo, se armó tremendo lío, boliche para ir a una fiesta, nos vamos a de boliche, por ejemplo. Mientras que en otras zonas, por ejemplo, en Chile se usa irse de carrete, ¿no? Por ejemplo, cada zona pues tiene sus propias características, o vidriera con el sentido de escaparate. Algunos usos pragmáticos que también podríamos llamar la atención, pues es común el uso en la zona rioplatense, en la zona argentina-Uruguay, de interrogativas para confirmar una información, ¿no es cierto? Aunque no necesitemos la confirmación, pero sí que se usa para enfatizar y para resaltar o buscar la complicidad del interlocutor. O exclamativas como ¿viste? Que es también muy característica de la zona. Y che funciona, bueno, puede ser como interjección, como vocativo, incluso como muletilla. Muchas veces cuando hay un uso reiterado, un uso excesivo por parte de hablantes que lo emplean con mucha asiduidad, pues da lugar a una muletilla. ¿Cuáles son las modalidades del español austral? No las vamos a tratar, pero sí se las quería señalar un poco por el aire. Ves que hay bastante diversidad. Bueno, se diferencia principalmente en español austral atlántico, que se divide entre las zonas de interior y las zonas de litoral, y el guaranítico, que es aquel que recibe influencia del guaraní, ¿no? Sobre todo el Paraguay y parte de la zona nordeste argentina. Luego,
En la zona atlántica interior, pues estaría en la zona del noreste, el cuyano, y la parte central, ¿no? Toda esa parte de la pampa, ¿no? Y luego en la zona del litoral, pues encontramos la zona rioplatense, se divide entre la zona uruguaya y la zona bonaerense, porque hay también muchas diferencias, o al menos ellos sí que las perciben muy claramente entre un hablante de Buenos Aires y un uruguayo. Porque también su forma de percibir la realidad es distinta. Y luego en la zona de la Patagonia, pues otra modalidad dentro de este español austral litoral.